por aquí, es un placer tenerte. Es un placer también. Mi nombre es Steven Spielberg y yo produje la película Schindler's List. Ok, vamos a hacer una entrevista, un conversatorio, vamos a entrar en confianza. Y para iniciar, ¿por qué consideras que la película es considerada una tendencia realista? Bueno, eso fue muy a propósito. Cuando creamos la película, al ser de un tema tan pesado e importante, ¿verdad? Tiene que ver con el Holocausto. Entonces, sabíamos que teníamos que producir una película menos como una película de entretenimiento y más como un documental. A pesar de ser película, sacamos mucho tiempo y apartamos muchos esfuerzos para tener todos los elementos lo más reales posibles. Sí hubieron algunas decisiones artísticas. Por ejemplo, es una película grabada en blanco y negro, pero decidimos hacer eso para que se sintiera como un documental de la época. Interesantes detalles. Me imagino que llevaron toda esa cronología del momento y todo eso, pero ¿cuáles elementos ustedes pensaron y aseguraron que iban a ser como ese toque de realismo y que todos pudieran decodificarlo? Bueno, nosotros hicimos un gran esfuerzo de tener tanto el guión y el que escribiera el guión bien entendiendo, ¿verdad?, la realidad de la situación que se pasaron. Nos aseguramos de que las ubicaciones donde grabamos fueron las ubicaciones reales. Además de eso, usamos técnicas de grabación muy específicas para evitar el sentido un poco de perfección que se ve en Hollywood normalmente. Y además de eso, nuestros actores hicieron un excelentísimo trabajo preparándose para sus roles. ¿Y no fue un poco difícil encontrar esos estereotipos en cada personaje? ¿O cómo fue ese proceso? Sí, fue difícil. Liam Neeson, ¿verdad?, que es el actor de Schindler, él en el momento todavía no era un actor muy famoso. Y escogimos un actor que en ese momento no era famoso para ayudar a las personas a poder enfocarse en ese personaje en vez de estar prestándole atención al actor, ¿verdad? Además de eso, Neeson pasó mucho tiempo estudiando su personaje. Encontramos grabaciones de audio de Schindler para que él pudiera oír y estudiar su manera de hablar, imitarlo mejor. Y él pasó horas y horas y horas preparándose, leyendo relatos sobre Schindler, hablando con personas que lo habían conocido, todo para llegar a poder dar una actuación que se merece a ese personaje. Entonces, ¿nos puedes dar un ejemplo de las técnicas que usaron para el realismo? Sí, una de las técnicas que usamos, bueno, que ya mencioné, ¿verdad?, fue el color en blanco y negro para simular un documental de la época. Pero además de eso, no utilizamos estabilizadores de cámara, porque quisimos que se sintiera como alguien grabando ahí en el momento. Además de eso, tuvimos muy poca dirección durante la grabación, sino que hablábamos de antemano qué iba a pasar en una escena y los actores tomaban libertades de actuación, pero todo basado en el hecho que estaba ocurriendo. Entonces ustedes lo hicieron dar como un toque así como natural. Exacto. Perfecto. Sí, muchas veces me sentí que era más como un noticiero reportando sobre una noticia que ocurría y menos un director. Entonces fue un poco interesante porque como las actuaciones de los actores iban a estar en el momento, era como inesperado, algo que ustedes iban a ver nuevo ahí, entonces ustedes lo repetían o como saliera la primera, ese era el que iba a ver el público.
A veces se tenía que repetir, pero la mayoría de las veces los actores hicieron un trabajo tan bueno que lo mantuvimos así. Y además de eso, muchas veces yo me sentía conmovido por su actuación. Al final también otra técnica que usamos fue no usar teleobjetivos, así evitar los zooms y ese tipo de técnicas que a veces se usan, pero que no se dan cuando se reportan las noticias. Muy interesante, la verdad. Hay otro dato que como espectador nosotros no podemos ver qué hay de trasfondo a través de todo, que como nos has mencionado algunos, pero queda otro relevante que podrías decirnos. Sí, nosotros hicimos mucho esfuerzo por grabar en los mismos lugares donde ocurrieron los hechos, las mismas fábricas, los mismos campos donde hubieron los campos de concentración. En ciertos lugares donde no teníamos acceso debido a las condiciones, pues encontramos lugares cercanos y construimos, ¿verdad? Como muchas veces se hacen los sets. Pero en muchos casos sí pudimos grabar en los lugares donde ocurrieron los hechos. Además de eso, grabamos en pleno invierno. Entonces, cuando ustedes ven a las personas, a los actores fríos y sufriendo, eso es porque en esos momentos de verdad estaban sufriendo. Y todo eso, además, volviendo a los actores, muchos de los actores que eran de Holanda tenían relación directa a través de familiares a los sucesos que ocurrieron en la película. Muchos de ellos sintieron un poco muy conmovidos en muchas partes, pero también un sentido de alivio al poder procesar eso que les ocurrió a miembros de sus familias y poder procesarlo a través de esta película. O sea, que los sentimientos que expresaban esos actores eran reales, o sea, sí. Nada actuado. Y para concluir, señor Spielberg, le queremos dar las gracias por brindarnos el tiempo y darnos todos esos datos que como espectador no vemos que hay detrás de la producción. Y por cierto, fue mucho trabajo y hay que valorar el arte, el cine, porque no solamente es lo que vemos detrás de esa producción, hay bastante esfuerzo y dedicación. Sí. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a usted.